Buenas noches. Estamos muy felices, muy complacidos de encontrarnos esta noche aquí con cada uno de los que aquí estamos, encarnados y desencarnados, con el ánimo de poder aprender, con el ánimo de poder buscar cada día ser mejores. Había pasado ya algún tiempo desde la crucifixión de Jesús. Ese hecho nefasto en la historia, sin embargo, necesario para instaurar el reino de amor, había marcado el corazón de muchas personas, principalmente de los apóstoles, que ahora estaban haciendo su mayor esfuerzo por diseminar a lo largo y ancho del territorio en el cual vivían el mensaje y la enseñanza de Cristo. Uno de los que más buscaba hacerlo acaloradamente, a pesar de no conocerlo, mientras él estuviera paseando su humanidad entre nosotros, era el apóstol Pablo, que después de la transformación que surgió él en la entrada de Damasco, cuando Jesús se le presenta y lo interroga diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entonces se entrega al cristianismo. Él ahora sería uno de aquellos más devotos en diseminar las palabras del Maestro amado. Esa misma devoción, esa misma entrega, lo llevaría entonces a una ciudad muy conocida en aquel momento, en Grecia, Atenas. Llegaría allí con bastante emoción en su corazón, bastante emoción porque era en ese mismo lugar, en esa misma región, en donde los antiguos pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, habían sentado las bases del conocimiento y de la filosofía y conocimientos que aún hoy rigen muchos de los comportamientos y de la conducta humana. Pablo, bastante emocionado, a pesar de que su cuerpo se encontraba bastante afligido y dilacerado por pedradas que hubiese recibido en los días pretéritos, en otras prédicas que hacía, se encontraba con el alma llena de felicidad. Caminó, subió hasta la plaza pública y allí, parado, ya no el antiguo conocedor, el señor de ley, aquel que en la ignorancia mandara lapidar a Esteban, sino ahora el convertido de Damasco, aquel que llegara a explicar y a decir: ya no soy yo quien vive en mí, sino Jesús quien habita en mí. Entonces abrió su boca con emoción y empezó a hablar de Cristo. Empezó a hablar a una comunidad que históricamente era politeísta, de un único Dios, un Dios de amor. Empezó a hablar de aquel que dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mi intermedio. Y él, emocionado, comenzó a hablar y los curiosos comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse y poco a poco la plaza se comenzó a llenar. Él entonces, al ver esto, empezó a hablar con más entrega hasta que llegó al momento sublime de las bienaventuranzas. Cuando él comenzó a decir que Jesús había cantado: bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados, en medio de su entrega espiritual comenzó a escuchar las carcajadas y las risas que se escapaban de las bocas incrédulas de los que allí estaban escuchándolo. Él entonces, al darse cuenta de esto, empezó a entregarse más, a orar, a subir su vibración hasta salirse, por decirlo de alguna manera, del plano objetivo y poder hablar con entrega total de Jesús. Cuando él retornó nuevamente y ahora volvió a mirar a la audiencia, la plaza estaba casi vacía en su totalidad. Le estaba hablando a un poco menos de un puñado de hombres que, vacilantes e incrédulos, continuaban escuchándolo. Pablo comprendió entonces que la Grecia de los filósofos estaba ávida de conocimiento, pero era el conocimiento de la tierra,
no ávida del conocimiento de los cielos. Y bastante defraudado, con lágrimas en sus ojos, agachó la cabeza y se marchó mientras lo abucheaban. Se fue a una colina distante y comenzó a llorar, porque él sentía que había fracasado en hablar de Jesús. Había fracasado en hablar de Cristo, pues no comprendía aún que los que habían fracasado eran los griegos al rechazar a Jesús. Allí pasó la noche en reflexiones profundas, cuando la mañana siguiente, con el sol que se levantaba en el horizonte, permitía divisar los barcos que venían, y en uno de ellos, un joven muy alegre, devoto de Jesús, en un barco que provenía de Corinto, entonces ahora desembarcaba en la capital griega. Era el apóstol amado Juan, mucho más joven que Pablo, pero con la alegría de seguir a Cristo. Entonces ahora buscaran aquella montaña al convertido y le diría: traigo para ti buenas nuevas de alegría. El mensaje de Cristo en Corinto está tomando cada vez más fuerza. Cada vez más personas quieren comprender las enseñanzas del Nazareno. Es necesario que me acompañes, Pablo. He venido por ti para que me acompañes a Corinto a hablar de Jesús. Vamos a descansar el día de hoy aquí y mañana tomaremos una embarcación para ir de nuevo a Corinto. Pablo, que estaba de pie mirando el horizonte, como aquel que puede ver algo más que solamente la naturaleza y que veía aquello que no era perceptible para los ojos humanos, se voltea ahora con determinación a Juan y le dice: no, no regresaremos mañana en barco, lo haremos a pie, caminando. Pero Pablo, son varios días de camino hasta Corinto. Es un camino bien escarpado y difícil. Yo considero que la brisa salina y el agua color turquesa sería mejor para tu salud, para que puedas descansar. Todavía tienes heridas abiertas por las piedras. Y Pablo le dice: no, te repito, que no regresaremos en barco, sino regresaremos a pie. Y tampoco lo haremos mañana, lo haremos hoy. Porque Dios tiene prisa de que su mensaje de amor se explaye en la tierra. Y aquel apóstol más joven, viendo la sabiduría de su compañero, comienza a acompañarlo en el camino de nuevo a Corinto. Pedimos disculpas, pero tenemos una afección de garganta que nos va a hacer tomar agua un poco más hoy de lo normal. Él entonces comienza a caminar y en los días que toma el viaje desde Atenas hasta Corinto, comienza a parar en cada una de las pequeñas poblaciones y en cada una de ellas comienza a predicar a Jesús hasta llegar a Corinto. Pablo tenía total certeza que Dios tenía afán, tenía prisa que su mensaje, el mensaje de amor que Jesús trajera para todos, se explayara por el mundo. Y a través de los años, muchos han seguido ese consejo. Muchos han comprendido la importancia de llevar el mensaje de Jesús a muchos corazones. Lo comprendiera entonces un hombre que naciera en Husinek, en Praga, de nombre Jan Hus, y que a pesar de las dificultades religiosas que tuvieran lugar en aquel momento de la historia, en la cual estaba prohibido que las personas hablaran directamente a Dios, que estaba prohibido que las personas oraran directamente a Dios, porque las personas tenían que, para hacer una petición, una oración, buscar a lo que hoy diríamos el sacerdote de la comunidad, que a su vez hablaría con el obispo, el arzobispo, y a su vez con el papa, representante de Dios en la tierra, para poder pedirle a Dios aquella necesidad de un campesino humilde. No era posible que se tuviera una comunión directa con Jesús y menos con Dios.
Quien daba la misa se ponía de espaldas al público porque no estaba permitido que le diera la cara y la misa era hecha en latín. Y en aquel momento, cuando el idioma nacional no era el latín, los campesinos no entendían nada. Y Juan Hus entonces dijo, no, hay que darle la cara a las personas. Hay que hablar en su idioma y hay que permitir que ellos oren a Jesús directamente, que ellos puedan hablar con Dios, que ellos puedan entonces decirle a Jesús sus dificultades y poder así tener una mejor comunión con el Padre. Y esto le costaría su vida misma, porque Juan Hus sería entonces muerto en la hoguera, quemado vivo. Y cuando él estuviera siendo quemado, él diría, hoy asan al pato, porque Hus en checo significa pato. Pato. Pero un día que no está lejos, diría, aún con las llamas alcanzándolo, renacerá un cisne, y ese cisne no podrá ser alcanzado por las llamas terrenales, porque volará más alto para venir a hablar de la verdad. Era simplemente la premonición que ya habitaba en su ser, porque años después, en la ciudad de Lyon, en Francia, un pequeño niño llamado Hippolyte Léon Denisard Ribeil reencarnaría entonces como el antiguo predicador de Praga, Juan Hus, ahora en tierras francesas, para convertirse en educador. Educado por Pestalozzi, padre de la pedagogía, que ya entreveía en aquel momento las transformaciones que habría de tener la educación y que aún hoy ya está sufriendo. Porque quienes tienen la oportunidad de leer a Pestalozzi podrán leer un libro que se llama El canto del cisne. Y ahí Pestalozzi habla de las transformaciones que la educación habrá de tener para una mejor transformación moral de la criatura humana. Y aquel que era su discípulo, este niño candidato a pedagogo y posteriormente el profesor Hippolyte Léon Denisard Ribeil, se mudaría de Yverdon, de Suiza, para Francia, ahora París, la ciudad luz, para allí llevar el conocimiento pedagógico de Pestalozzi en un momento muy difícil de la tierra. Napoleón III gobernaba, tenía firmada una concordata con la Iglesia Católica, cada libro que iba a ser publicado era revisado y los momentos políticos y socioculturales eran muy difíciles. Pero él, a pesar de eso, se fascinaría por el estudio del magnetismo, por el estudio de diferentes fenómenos y posteriormente sería invitado a conocer los llamados o denominados fenómenos de mesas danzantes por su amigo Fortier, para así poder entonces darse cuenta que donde muchos veían fenómenos frívolos, él veía una ciencia profunda con consecuencias morales. En este muy rápido avance por la historia de un alma notable, como lo es el profesor Hippolyte Léon Denisard Ribeil, que posteriormente adoptaría el seudónimo de Allan Kardec con la codificación espírita, vemos entonces que la doctrina espírita no surge simplemente de las reflexiones y consideraciones personales de una única persona, sino de la concordancia universal de los conceptos y de los espíritus. ¿Por qué esto es importante cuando nos preguntamos qué puede hacer el espiritismo por usted? Porque al hacernos esta pregunta, debemos tener claro que no es qué puede hacer una persona con un conocimiento medianamente profundo de pedagogía por usted, no. Es qué puede hacer los guías de la humanidad, porque la doctrina es de los espíritus, no de los hombres. ¿Qué pueden hacer los guías de la humanidad por ti? Es esa la pregunta que buscamos hoy considerar en la noche de hoy. Por eso, tenemos que comenzar diciendo que aquel 18 de abril de 1857,
Cuando el mundo conociera por primera vez esta obra magna, el libro de los espíritus, se abriría entonces la era del espíritu inmortal. Este mismo mes nos encontramos celebrando, ¿cuántos años? Alguien es muy bueno para las matemáticas allá atrás. 167. A mí me tocó en la calculadora. 167 años de publicación del libro de los espíritus. En este mismo mes de abril, 18 de abril de 1857. Cae jueves. Por eso ese miércoles, que es el estudio, como nos decía la presentadora, el estudio del Evangelio y del libro de los espíritus, ese miércoles por programación corresponde el libro de los espíritus. Miércoles 17 de abril. Le corresponde a un joven muy apuesto de camisa negra. No sé el nombre. Pero ese día no abordaremos las preguntas que están en programación, mas haremos una apología en un homenaje al libro de los espíritus y obsequiaremos un ejemplar del libro de los espíritus ese día. Así es que desde ya invitados todos los miércoles y ese miércoles para celebrar el aniversario de los 167 años del libro de los espíritus aquí en el Centro Espírita Luz de Amor. Y comprender más por qué realmente es la carta magna para todos y por qué en todas las conferencias hablan y hablamos del libro de los espíritus. Porque esta sería entonces la base, la piedra angular de una doctrina que sin lugar a duda tiene el potencial de transformarnos moralmente. Y digo el potencial no a causa de la doctrina, sino porque la doctrina puede querer transformarnos, pero depende de quién transformarse. De nosotros. De nosotros. Kardec mismo diría: para una ciencia nueva, una palabra nueva. Por eso no habló de espiritualismo, ni mucho menos, sino habló de espiritismo. Y definió el espiritismo entonces, en el preámbulo de qué es el espiritismo, lo definió como el espiritismo es una ciencia que trata del origen, que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. ¿Recuerdan que veníamos hablando de la Grecia antigua y de la filosofía? ¿Cuáles son las preguntas bases de la filosofía? Hoy no es una conferencia magistral, hoy es más una charla de aprendizaje y reflexión para la vida diaria. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Fueron las preguntas que dieron origen a las bases filosóficas y que se responden en estas párrafos. ¿Qué somos? La naturaleza. ¿De dónde venimos? El origen. El destino de los espíritus, ¿a dónde vamos? Y las últimas dos, así como de sus relaciones con el mundo corporal, es decir, ¿para qué estamos en el mundo y qué debemos hacer? Porque a través de las relaciones que se establecen entre los espíritus y el mundo corporal, comprendemos de mejor manera para qué estamos en el mundo, cuál es nuestro propósito y qué debemos hacer. Fuera precisamente a través de ellas que Kardec lograra codificar las 1019 preguntas contenidas en el libro de los espíritus. Poder establecer qué es y qué no es el espiritismo. ¿Qué puede hacer por nosotros y qué no puede hacer? Y hasta ahí algunos pensarán, ¿cómo así? ¿Hay cosas que el espiritismo no puede hacer por mí? Sí. Muchas. Muchas. La primera de ellas la dijimos hace un momento. El espiritismo no puede transformarte. Puede enseñarte cómo tú te transformes. ¿Qué más no puede hacer el espiritismo? Y sé que lo hablamos este miércoles con otro expositor en el estudio que se hizo el miércoles. ¿Qué no es el espiritismo y qué no puede hacer? El espiritismo no son ritos. El espiritismo no son dogmas y adoraciones e imágenes. A estatuas. ¿Respetamos? Sí, porque el espiritismo parte de una premisa y es el respeto a todas las creencias y formas de pensamiento. Pero el espiritismo no es
cartas, talismanes, coronas de flores, pies descalzos y túnicas blancas. No son terapias de colores. No son terapias de Reiki. Y no estoy diciendo, aclaro, que esto sea malo o bueno. No. Estoy diciendo que estas son otras terapias, otras formas de pensar, pero no son espiritismo. No es tabla ouija. No es que aquí entre semana en las noches nos agarremos de las manos entre todos a invocar espíritus. Hay varios que no. No. No es la píldora mágica con la cual venimos aquí y decimos, tengo problemas, ¿puedo venir a uno de esos pases, de esos tratamientos que ustedes hacen y salgo curado y curada? No. No es eso. Porque aún Jesús no curó a nadie moralmente. Jesús enseñó cómo cada uno se curara. Y aún aquellos que curó físicamente, ¿cuántos de ellos nos narran los evangelios que se fueron después a vidas disolutas y libertinas? A las licencias morales que no se podían permitir por la enfermedad que tenían. El espiritismo no es esto. Y lo digo porque muchas veces cuando decimos soy espírita, muchas veces la gente se predispone. Nos mira como brujos. ¿Sí? Algunos se parecen. No todos, pero algunos sí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos padres, por ejemplo. Yo lo hablaba aquel día con mi esposa. Decíamos, si nuestra hija o alguno de nuestros hijos, por ejemplo, puede ver los espíritus, ¿ustedes se imaginan cuando lo llamen a un profesor del colegio? Señor, es que acá está hablando su hija de espíritus. Y está diciendo que ve cosas. Entonces, a ver si la llevamos a una cita psiquiátrica o algo. Me va a tocar decirle, profesora, que la cita sea en combo porque yo también los veo y la abuela también. Pero es porque cada vez que decimos espiritismo, como las personas no saben qué es espiritismo, prefieren quedarse callados y las personas piensan que esto es espiritismo y esto no es. Espiritismo es una ciencia de estudio. También es la moral. Y también desde el aspecto religioso, no es una religión, pero desde la acepción de lo que es religión, es decir, religare, si busca religar a la criatura con el Padre. Y por eso tiene unos fundamentos muy claros, que están allá en una cartelera, que están aquí también expuestos. Y esos fundamentos nos permiten comprender mejor la vida inmortal. Nos permiten comprender mejor nuestra existencia actual. Nos permiten saber cómo actuar de una mejor manera. Teniendo esos fundamentos que están aquí claros, quiero que los miren, por favor, y piensen por un instante, ¿esos fundamentos pueden hacer algo por mí? ¿Pueden hacer algo por mi familia? ¿Me pueden brindar cosas positivas en mi día a día? Porque no estoy hablando de hacer algo por mí cada 8 días, en donde voy y siento que dejo allí en el centro espírita mis pecados. Cuando me dan el pase me quitan los pecados y se quedan ahí. Ese salón de pases debe quedar al final lleno de pecados de todos, pero me salí livianito, livianita. No. ¿Será que esto puede hacer algo por mí? ¿Qué podría hacer el espiritismo entonces en mi vida? Y aquí comprendemos vida desde nuestra acepción carnal. ¿Qué puede hacer el espiritismo por mis 60, 70, 80, 90, ojalá 100 años que vivo aquí encarnado? Y por eso Kardec, en la misma obra, el libro Los Espíritus, en la cuestión 132, interrogó a los espíritus y les preguntó cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus. Es decir, ¿por qué estamos aquí? Respondiendo en la cuestión 132, una de las cuestiones bases de la filosofía. Y los espíritus fueron claros al decir, Dios se le impone con el objetivo de hacerlo llegar ¿a qué? A la perfección. Que más adelante explica que es una perfección relativa, porque solamente Dios es perfecto. Pero traducido en otras palabras, Dios nos da la encarnación como la oportunidad de evolucionar, de mejorar. Colocaría Kardec en el Evangelio de ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. No de ser perfectos en un día.
sino de esforzarnos por mejorar cada día. Por eso, para ver qué puede hacer el espiritismo, vamos a hacerlo de dos maneras. Primera, vamos a tener en cuenta tres consideraciones. Y segundo, quiero brindar a usted hoy, queremos brindarle hoy 10 herramientas o 10 cosas que el espiritismo puede hacer por usted en su día a día. Solamente 10. Puede hacer muchas más, pero 10 que el espiritismo puede hacer por usted, por su familia, en el día a día. ¿Estamos de acuerdo? Primero, las consideraciones a tener en cuenta. Primera cosa a tener en cuenta, el espiritismo es expositivo, no impositivo. Por lo cual la doctrina espírita no ata, sino que libera. El espiritismo jamás te va a decir a ti, no te vistas de esta manera, no consumas este alimento. Aún con los vicios no te va a decir no tomes, no fumes. O con las cosas naturales de la vida, no salgas, no, como decimos en chanza, no bailes pegado. El espiritismo no te va a decir nada de eso. Porque el espiritismo te expone a, si tú haces esto, tienes este vicio y te lo permites, las consecuencias que te estás acarreando para ti mismo, y no como castigo de Dios, sino como consecuencia lógica, son estas y estas. ¿De quién depende la decisión de hacerlo? De cada uno. De cada uno. Yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo no voy al centro espírita, porque si yo voy allá, me toca ser mejor. Estoy obligado, me siento obligado. Y me van a exigir entonces que yo de pronto no salga, o me van a decir que espiritismo es igual a pobreza, y yo no puedo de pronto tener éxito financiero en mi vida. Yo por eso prefiero no ir al centro espírita. Conozco personas así. Creo que todos conocemos personas así. Y creen que el espiritismo los ata, y por eso prefieren vivir libres afuera. Y no se dan cuenta que afuera viven atados y aquí podrían liberarse. ¿Por qué lo ven a la inversa? Porque creen que el espiritismo los ata porque es más fácil culpar a la doctrina que a la falta de voluntad para transformarse. Sería más fácil que me dijera, no te coloques camisas de este color, no tengas tal o cual comportamiento, no consumas tal o cual alimento. Eso sería más fácil a que me dijera, esfuérzate por perdonar. Porque perdonar requiere un esfuerzo mayor que vestirse con un color, ¿sí o no? Porque amar a quien nos hizo daño es más difícil que dejar de consumir un alimento tal o cual. Y cuando el esfuerzo es propio, la culpa es de la doctrina, no de mi falta de voluntad. Por eso lo decíamos hoy en el curso del pase. Cuando alguien respecto a la transformación moral dice, no, yo no puedo cambiar, realmente lo que está diciendo es, yo no quiero cambiar. Porque todo lo que el que quiere, puede. ¿Qué es un vicio muy difícil y arraigado por años? Sí, puede ser difícil, pero es diferente que sea difícil a no poder. Son dos cosas muy diferentes. Y todos podemos lograrlo, pero tenemos que proponernos realmente y de corazón hacerlo. Y por eso el espiritismo nos libera, porque nos da las herramientas para lograrlo. ¿Está clara esa consideración? Segunda, no te exige perfección. Solo el esfuerzo diario a cada paso. Cuando yo entendí eso, a mí se me quitó un peso de encima. ¿Quién de pronto que lleva rato asistiendo al centro espírita o que es trabajador del centro espírita alguna vez me ha escuchado que en su casa le dicen cuando se equivoca, porque todos nos equivocamos, ¿y eso qué es espírita? ¿Y qué día escuché a una compañera que me dijo, a mí cada vez que me dicen, ¿y eso qué es espírita? Yo me volteo y les digo, ¿y eso qué es espírita? Me dicen, ¿dónde no? Agradezca que soy espírita. ¿Sí? Porque nos es muy fácil juzgar, ¿cierto? Lo bueno es que el espiritismo no te exige perfección, no. Te dice, esfuérzate. ¿Y dónde está sustentado eso? En Jesús. Y eso es lo más maravilloso. Jesús no buscó apóstoles perfectos. Uno lo negó, otro lo traicionó, otro no creyó hasta meter el dedo en la llaga. ¿Y Jesús por eso los amó menos?
Jesús amó menos a María de Magdala porque había sido meretriz, prostituta, o fue precisamente a ella a quien se le presentó en la resurrección que se acaba de conmemorar, precisamente. Si se tratara de buscar apóstoles más perfectos, cuando resucitara se le presentaría a Juan, que fue quien más lo amó. O a Pedro, que era el que había quedado como con las riendas. Pero se le presentó a la que había sido la más equivocada de todos. O de pronto a la mamá, a María de Nazaret. Si Jesús buscara apóstoles perfectos, no se hubiera presentado en la puerta de Damasco a decirle: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Jesús no hubiese hecho eso, tú y yo hoy no conoceríamos el cristianismo, porque somos cristianos gracias a Pablo y a los viajes que hizo. Entonces, comprendamos que el esfuerzo es lo que debe caracterizarnos. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. ¿Que lo que no debemos es encariñarnos con la equivocación? Eso también. Pero que nos podemos equivocar y nuestro esfuerzo debe estar en reerguirnos, en levantarnos nuevamente. Y que aquellos que nos dicen eso, y eso que es espírita, oremos. Hace unos días me encontraba viajando precisamente en Semana Santa. Me fui para otro lado y curiosamente cuando voy llegando a ese lado, me escribe una persona con la cual no sé hace cuántos años no hablaba por WhatsApp ni nada y me dice: Johnny, vi por YouTube la conferencia y seguramente verá esto. Y sabe que lo digo con mucho amor. Me dice: Johnny, vi la conferencia que dictaste hace un tiempo sobre la inmortalidad del alma en YouTube. Yo ya no vivo en Bucaramanga, me vine para otra región, vivo en tal parte. Yo sería muy feliz, me gustaría mucho si tú algún día puedes venir a conocer mi casa. Y cuando me escribe eso, yo veo el mensaje y yo estaba entrando exactamente a la ciudad donde esa persona se mudó. Le mando una nota diciéndole: mira, curiosamente, no me lo vas a creer, pero estoy parqueando el carro precisamente en este mismo lugar. Dame la ubicación y yo en estos días voy allá. ¿Sí? Fui a la casa, conversamos con la persona, con su familia. Él conoce el espiritismo, su familia también, pero él busca esforzarse por tratar de vivenciarlo. Como todo hogar tiene conflictos, como los tenemos todos nosotros. Pero lo que me llamó la atención más de esto y por lo cual lo traigo a colación es por dos cosas. Porque cuando estamos entrando a la casa, vemos una monja parada, un espíritu de una monja parada ahí en la entrada, que me da la bienvenida, que me recibe y me dice: ven, vamos a ayudar en este hogar. Y mientras conversamos y conversamos, yo veo cómo los espíritus comienzan a ayudar en el hogar, los que allí estaban, mientras conversábamos. Después me despido, él me dice: lo acompaño hasta el carro, que estaba un poco más retirado de la entrada, nos vamos, y allá me dice: Johnny, es que mi familia cada vez me dice, y eso que es espírita, y eso que no sé qué, y yo me equivoco, pero yo trato de hacerlo, pero es que me equivoco mucho. Tranquilo, porque Jesús no busca perfección, busca el esfuerzo que estás dando todos los días. No dejes de esforzarte. Y si tu familia te sigue diciendo eso, dile: gracias, gracias por recordarme que soy espírita. Gracias por impulsarme a ser mejor. Esa es la actitud que debemos buscar tener. La última consideración: la doctrina espírita no es para unos días o años, es para una vida diferente. Y aquí vida ya no la entendemos como la vida física, sino como la vida inmortal del espíritu. Porque lo que hoy aprendemos, el esfuerzo que hacemos por ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, en este momento, nos sirve para toda nuestra vida espiritual y las diferentes encarnaciones que tengamos. Por eso el espiritismo no es una doctrina temporal, sino es una ciencia atemporal. ¿Y por qué es eso? Porque está basada en la moral de Jesús. Kardec es claro en decir que el punto de encuentro que tiene Jesús y la doctrina espírita está en la moral de Cristo, porque la moral que predica el espiritismo es la misma moral de Cristo.
y por eso tuviera oportunidad de explicar en la conclusión quinta del libro de los Espíritus, diría que el espiritismo pasaría por 3 fases. La primera de ellas, la fase de la curiosidad. La segunda, la del raciocinio y la filosofía. Y la tercera, la fase de las consecuencias morales y su aplicación. La fase de la curiosidad ya pasó. Los fenómenos de las mesas, los ruidos, las cosas necesarias para despertar el interés. El raciocinio, todavía hay muchos que habitan y que habitamos en esa etapa. Pero la invitación, ¿cuál es hoy en el mundo actual? A que estemos internamente, íntimamente, en vivir o viviendo la etapa de la práctica de la moral, de las consecuencias morales. Teniendo eso claro, nos vamos con la primera. Primera cosa que establecemos para que pueda hacer el espiritismo por usted, por mí y por todos. La demostración de la existencia de Dios y posibilidad de acercarnos realmente a Él. El espiritismo no solamente comprueba la existencia de Dios, como está en las primeras preguntas, de la 4 en adelante del libro de los Espíritus, sino que nos permite acercarnos realmente a Él. Es decir, tener una relación con Dios. No es la doctrina ni la creencia de Dios está allá, hay Jesús, pero es un Jesús divino. Y después está usted. Si no está Jesús, pero es un Jesús amigo. Es el mismo Jesús que fue a hospedarse en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Porque está allí con el que lo necesita y no sentado en un trono lejos de usted. Por eso el espiritismo te permite construir una relación más directa con Jesús, con Dios. ¿Y eso es bonito o no? Hay algo que a mí me fascina mucho y lo adopté para mí cuando Divaldo Pereira Franco, conferencista, medio y orador espírita, dice: Jesús, el amigo incomparable. Y yo medité sobre eso y yo dije, es verdad, yo quiero que Jesús sea mi amigo incomparable. Ese amigo con el cual yo pueda hablar, que sepa quién soy y no me juzga, que me conoce mejor de lo que yo me conozco, que está ahí para mí. Y eso es mejor que una imagen crucificada o en un trono lejana, a la cual yo jamás podré aspirar llegar, sino el Jesús amigo que me dice, camino a tu lado, y cuando tengas problemas, yo te cargo. Pero vamos juntos. Es lo primero que puede hacer el espiritismo por ti. Para mí, si solamente el espiritismo hiciera eso por mí, ya habría hecho demasiado. Segundo, nos muestra a Jesús como guía y modelo y nos enseña a seguir sus enseñanzas. Todos necesitamos, por nuestra forma de pensar, por nuestra estructura de pensamiento en el planeta, necesitamos de modelos, de guías. Por eso la juventud ve a los futbolistas y todos se quieren parecer a Cristiano, a Messi, ¿sí o no? A tal cantante, a tal actriz, porque son los modelos a seguir, que generalmente se basan en los éxitos, ¿qué? Materiales. Los carros que tiene, el éxito que tiene, la fama que tiene. Pero eso está bien, porque en esa búsqueda de un modelo podrán ir descartando los modelos temporales y podrán encontrar el único modelo y guía verdadero, como ya dijimos, atemporal, que es Cristo. Y así nos lo muestra el espiritismo, ese guía, ese modelo, pero no nos lo muestra como guía y modelo allá, sino guía y modelo que está acá y que a través de la vivencia y sus enseñanzas podemos aproximarnos a Él. ¿Es claro eso? Aproximarnos a Jesús. A través de aprender a cómo amar a aquel que nos hizo daño, de cómo hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mi intermedio. Yo soy la luz del mundo, y quien me siga no andará en tinieblas. Y el espiritismo nos lo muestra entonces como guía y modelo, y así está consignado en el libro de los Espíritus. ¿Cuál es el modelo más perfecto que Dios entregó a la humanidad? Ved a Jesús. Jesús.
Tercera cosa que puede hacer el espiritismo por nosotros. No solamente prueba la inmortalidad del alma, sino que da sentido y propósito a esta. Muchas religiones, podríamos decir que casi en su totalidad, son espiritualistas. Hay algo después de la muerte. Llámese juicio final, llámese para los vikingos el Valhalla, llámese para los que son musulmanes encontrarse con Alá, llámese para los hinduistas de otra manera, para los católicos de otra, para los mormones de otra, ¿sí o no? Es decir, el conocimiento de que algo sobrevive a la muerte está. ¿Qué hace el espiritismo? Dos cosas fundamentales. Demuestra la inmortalidad del alma. La demuestra filosóficamente, científicamente y moralmente. Demuestra la inmortalidad del alma en un triple aspecto. Pero más que eso va más allá. A través de esa demostración da sentido y propósito a esta vida. Ninguna de las enseñanzas que vimos de Jesús tendría sentido si no fuera a través de la inmortalidad del alma. ¿De qué serviría que Jesús hubiese dicho, bienaventurados los afligidos, porque ellos heredarán la tierra, si no es a través de la inmortalidad del alma? ¿De qué serviría que Jesús hubiese dicho, mi reino no es de este mundo, si no existiese otro mundo después? De nada serviría que Jesús dijera, perdona para ser perdonado, ama, comprende, si no fuera a través de la inmortalidad del alma. Y eso nos da sentido a esta vida. ¿Sentido a qué? A hacer el bien. Sentido a saber que somos inmortales y que tenemos que entender eso. Que no tiene que darnos miedo. Que estamos acompañados de Jesús, de los benefactores espirituales. Cuarto, a través de la reencarnación, su comprobación y entendimiento, recibimos la misericordia de Dios. ¿Qué mayor misericordia de Dios que saber que preexistimos a esta vida y sobreviviremos a la muerte? El mismo Kardec, cuando estaba apenas codificando los cuadernillos para hacer el libro de los espíritus, tuvo la oportunidad de entender eso en carne propia. Cuando un espíritu incorporado en una de las mediums le dice, Ribeil, yo me recuerdo de ti. Tú y yo fuimos amigos cuando fuiste un sacerdote druida en las antiguas Galias. Eras vegetariano, reencarnacionista, adorabas al dios Vishmaper, el dios de la fraternidad. Y tú y yo éramos amigos. Tu nombre en aquella vida era Allan Kardec y el mío era Zéfiro. Kardec en ese momento estaba evidenciando que él mismo en su piel, él preexistía a la cuna y que sobreviviría también a la tumba. Y esa es la mayor misericordia de Dios. Levante la mano aquí quien jamás se ha equivocado. Levante la mano quien se ha equivocado una que otra vez. Alguien que levantó no, los pies no, las dos manos está bien. ¿Sí? Todos nos hemos equivocado. Y de nada serviría si a los 80, 90 años morimos y a pesar de que seguimos existiendo, no tenemos una segunda oportunidad. Porque muy seguramente en esa segunda, ¿qué va a pasar? Nos volveremos a equivocar. Mejoraremos de pronto un poco, sí, pero así iremos hasta poder mejorarnos, hasta poder perfeccionarnos. Lo cual no es la excusa de, esto es muy difícil de cambiar, esto lo dejo para la próxima vida. Que he escuchado a muchos decir eso. No, es que perdonar es muy difícil, eso ya quedó para la próxima. Porque ¿qué pasa? Cuando desencarnamos y el espíritu tiene un nivel de conciencia mayor fuera de los lazos de la materia, comprende que ese argumento era bastante tonto y vano. Y entonces se lamenta de no haberse esforzado. Ahí está la misericordia de Dios diciéndonos, puedes volver, puedes rehacerlo otra vez. En una de las tareas que hacemos aquí en el Centro Espírita, en donde ayudamos, como hemos contado en varias ocasiones, a espíritus que han desencarnado por diferentes circunstancias, que sufren, que no saben que están desencarnados muchas veces, me impactó hace algunos días profundamente un espíritu de una chica de 16 años
que en estos retos hoy de internet, en una aplicación, empezó a hacer el reto y pasó todos los niveles. Y ella contenta porque pasó todos los niveles hasta que llegó al último nivel de estos retos, tipo la ballena azul y tantos esos que han salido. Y en el último nivel del reto era tomarse unas pastillas para poder tener la admiración de todos. Y la atendimos entonces ahora aquí como una suicida, que se tomó las pastillas de unos sedantes y ella no quería suicidarse, pero murió. Y qué tristeza entonces ahora despertar en la espiritualidad y darse cuenta de esto. Pero ahí está la misericordia de Dios para decirnos, tienes una nueva oportunidad. Vas a poder volver y poder hacerlo mejor. Por eso Chico Xavier solía decir, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Pero todos podemos comenzar hoy y hacer un nuevo fin. Que esta reencarnación sea la de comenzar para un nuevo fin. Quinto, mediante la ley de evolución nos explica que podemos ser mejores a través del autoconocimiento. Es decir, podemos mejorar día a día, pero debemos esforzarnos ¿en qué? En autoconocernos. Porque solamente así podemos mejorar. Nadie mejora aquello que no sabe que está fallando, ¿o sí? Y por eso San Agustín habla de la importancia de conocernos íntimamente en el libro de los Espíritus. Habla de la importancia de autoconocernos como el mejor medio o mecanismo para transformarnos moralmente. Y como eso no va a pasar en esta única vida, a través de la ley de evolución podemos hacerlo en muchas vidas. Pero no la ley de involución, en que en una próxima vamos a reencarnar como animales, ni mucho menos. Veo que varios respiraron ahí. ¿Sí? No. Dice que 2 veces el mismo animal, no. ¿Sí? Vamos a reencarnar siempre buscando ser mejores. Siempre buscando evolucionar. Sexto, y esta me encanta personalmente, nos enseña la ley de causa y efecto. No la culpa, la punición y el castigo. ¿Cuántas personas hoy en el mundo sufren de depresión y de ansiedad? Esa misma ansiedad que en muchos escenarios no surge, sino de otra cosa que son las culpas que yacen en nuestro interior, a veces de encarnaciones pretéritas, y que hoy se manifiestan en trastornos de pánico, de ansiedad, de angustia, de depresión, de tristeza. No es el karma en el cual te equivocaste y sí o sí la vas a pagar. No. Es la ley de causa y efecto en donde cosecharás lo que siembras. Pero haciendo el bien también puede llegar a modificar esa cosecha. No es la culpa que necesariamente tiene una punición, sino es la responsabilidad que necesariamente tiene una reparación, que son dos cosas muy diferentes. La culpa no repara, la responsabilidad sí. Si hoy te sientes culpable de algo, suéltalo. Entiende tu responsabilidad y repara lo que erraste. Sembraste, habrás de cosechar, pero hoy puedes sembrar lo que cosecharás mañana. Y eso es maravilloso, porque esa ley de causa y efecto, ley de siembra y cosecha, ley de acción y reacción, ley de Newton, nos dice que nosotros podemos sembrar hoy. ¿Y qué pasa cuando queremos una tonelada de trigo? ¿Sembramos una tonelada de semillas? No. Un puñado de semillas nos entrega una tonelada de trigo. Eso es lo bueno de la siembra y la cosecha, que es exponencial. Sembremos hoy para cosechar bien mañana. La séptima, a través de la comunicabilidad con los espíritus, nos da el consuelo y guía en la vida. Y esa me encanta también. Porque no es la comunicabilidad con los espíritus la que nos hace mejores. Son las consecuencias morales de las comunicaciones. ¿Qué consuelo no recibe alguien que perdió un ser querido al saber que sigue viviendo? ¿Cuántos a veces no han llegado al centro espírita? Yo nací en un hogar espírita, pero conozco muchos que llegaron por la pérdida de un ser querido.
y encontrar un consuelo al saber que sigue viviendo. Pero también es una guía, porque todos somos espejo para alguien. Aquellos que nos guían, espíritus mentores, nos enseñan el camino. Pero aquellos que, espíritus ignorantes, se encuentran equivocados y hacen mal, también nos muestran qué no debemos hacer y también se constituyen una guía. Y en una oportunidad de ejercer la caridad. Por eso la comunicabilidad, que es un hecho tan natural, nos permite el consuelo. Y yo pregunto, ¿quién aquí no ha sentido consuelo en alguna área de su vida de los que llevan más tiempo conociendo la doctrina espírita? ¿Quién no sintió quitaron un peso encima, un poco de tranquilidad, un poco de paz? Aquella paz que el materialismo es incapaz de entregar, pero que la doctrina espírita nos permite tener. La octava, no a través de los ovnis, no a través de E.T., ni de las creencias que muchos tienen cuando hablamos de pluralidad de mundos habitados, sino aquí, con la pluralidad de mundos habitados, nos enseña la grandeza de la obra divina y la importancia de la fraternidad universal. La grandeza de que Jesús gobierna el planeta, pero también dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. ¿Y la casa de Dios cuál es? El universo. Y todos, así como evolucionamos, cuando vemos la escala de los mundos en el libro de los espíritus, también los mundos están en diferente orden de evolución. Y hoy estamos en un mundo de una evolución determinada, pero con nuestros actos podremos ir a un mundo mejor. A un mundo de más amor. Y ayudar también a otros mundos. Repito, no desde las naves espaciales ni nada, sino desde la fraternidad universal. Para acercarnos al final, eran 10, la número 9. Nos enseña la ley de justicia, amor y caridad. Y esa es la que nos hace orar bien día a día. Entender que la justicia que prevalece no es la de la tierra, sino la de Dios. Que la caridad no es más que el amor puesto en acción. Por eso la primera epístola de Pablo, precisamente, lo traemos nuevamente a colación a los Corintios, aquella que se lee en los matrimonios, ¿recuerdan? El amor todo lo puede, todo lo soporta. Que como hemos mencionado en otras oportunidades, la traducción original en que Pablo la escribió no es el amor, es la caridad. La caridad todo lo puede, todo lo soporta. Porque aunque pueda hablar las lenguas de los hombres y de los espíritus, es decir, aunque sea medium, pero no tenga caridad en mi corazón, seré como el platillo que resuena o la campana que retiñe. La traducción poco importa, porque caridad y amor son lo mismo. Caridad es amor puesto en acción simplemente. Pero eso nos permite comprender la importancia de eso. Hay una fábula muy corta que dice que cierto día en una isla se encontraban las emociones, los sentimientos reunidos. Cuando la isla comenzó a hundirse y cada emoción, cada sentimiento cogió rápidamente su barca, el miedo asustado se montó en su barca y se marchó rápidamente a otra isla cercana. La alegría también, el amor que allí estaba presente en su amor, empezó a ayudar a todos a que pudieran abordar sus embarcaciones. Y cuando se percató, todos tenían sus embarcaciones, menos él. Y entonces, viendo que la isla se hundía, se acercó a la playa, vio al miedo a la distancia y le dijo, miedo, llévame contigo. Y el miedo le dijo, yo quisiera, pero me da miedo que al devolverme nos hundamos, ¿no? Alegría, llévame contigo. Y la alegría estaba tan feliz cantando porque nos iba a ahogar que ni siquiera escuchó al amor. Tristeza, permíteme ir en tu barco. Estoy demasiado triste. No quiero estar con nadie sino sola. Orgullo, permíteme ir contigo. Yo quisiera, pero ¿qué van a decir las demás emociones de mí? Yo tengo que mantener mi posición. Y entonces, cuando el amor había perdido todo esperanza, vio entonces que una emoción muy viejita, un sentimiento, ya no sabía qué era, solamente que era muy viejita,
se acercó y sin decir nada lo tomó, la montó en el barco y arrancó. El amor callada, hasta que llegó a otra isla, la bajó y se perdió entre la multitud. El amor un poco extrañado entonces fue y buscó al tiempo. Fue y buscó la sabiduría. Y le dijo, sabiduría, tengo una pregunta para ti. Tú que todo lo sabes, quiero que me digas quién era ese viejito que me trajo hasta acá y me salvó. Y la sabiduría le dijo, ese viejito era el tiempo. Porque solamente el tiempo sabe lo importante que es el amor. Muchas veces olvidamos esa ley de amarnos los unos a los otros. Por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra misma alegría, que nos hace olvidarnos de ayudar a los demás. Pero solamente el tiempo y muchas veces el sufrimiento nos hace reencontrarnos con la importancia de amar. Y la última, hasta aquí, las 9, no son más que los mismos fundamentos que les mostré al principio. Los 9 fundamentos son 9 cosas que el espiritismo puede hacer por ti, adaptados gráficamente para que sean herramientas diarias. La última la quisimos añadir muy humildemente, ya es muy a título personal. ¿Qué ha hecho el espiritismo por mí naciendo en un hogar espírita? Nos enseña a ser felices en este mundo y en el otro. El espiritismo nos enseña a ser felices a pesar de las circunstancias del mundo, porque la felicidad no depende entonces de las cosas perecederas, sino de las alegrías perennes. Y por eso esa felicidad es imperturbable. Podemos tener momentos de tristeza, sí, natural, pero la felicidad profunda del corazón permanece, porque sabemos que Jesús, el guía y modelo de la humanidad, es mi amigo incomparable, que está conmigo, que Dios tiene una relación íntima conmigo, que los espíritus nos guían y nos acompañan, y en lo que hoy no soy capaz, Dios me dará una nueva oportunidad para lograrlo. Que hoy cosecho los errores del ayer, pero en su misericordia hoy me permiten sembrar los aciertos del mañana. Y que en la fraternidad universal, practicando la ley de justicia, amor y caridad, todos alcanzaremos esa felicidad. Por eso Juana de Ángelis nos invita a decir que la felicidad, aquella que procede del espíritu y no de las cosas materiales, es una forma de vivir. No es algo, no es una cosa, no es una meta, no es un viaje, es una forma de vida. Y para que se convierta en permanente, porque a quién no le gustaría ser permanentemente feliz, es necesario adquirir un nivel de conciencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? No el nivel de conciencia de lo material, que vive en función de si hoy hizo sol estoy feliz, pero si el día está oscuro me pongo triste. Que si veo sol, mi pesimismo dice, puro sol de lluvia. Y si es demasiado sol, ¡ay, qué calor tan insoportable! Sino que recordamos por el contrario al pobre de Asís cuando decía, hermano sol y hermana luna. Porque el sol es el que nos da la vida. Y cuando adquirimos ese nivel de conciencia del espíritu, cuando alcanzamos esto, comenzamos entonces cada uno a descubrir y a prestar atención a lo que realmente uno desea en su vida. Pero en su vida inmortal, no en su vida material. Es decir, en su vida más allá de los niveles inmediatos del disfrute y del placer. Porque muchas veces, la gran mayoría, nuestra felicidad aquí está en razón de ¿qué? Del placer, del disfrute. Y por eso a veces ser espírita es tan difícil. Un sábado aquí, cuando está jugando el Bucaramanga, los que se... pero mire, iba ganando, dicen aquí. Yo sí lo veía que miraba el celular. ¿Sí? Cuando de pronto podría estar disfrutando, cuando podría estar en mi casa descansando, viendo televisión, estar aquí. Pero si hoy estás aquí, es porque de mucho o poco estás buscando un nivel de conciencia de espíritu. Es decir, estás buscando salir de los niveles de disfrute y de placer
para encontrar alegría en las cosas espirituales. Así sea la primera vez que vienes, pudiste no haber venido, pero estás aquí. Así o nunca nos volvamos a ver y el espiritismo digas, no, yo no, el espiritismo no es lo mío. El espiritismo puede no ser lo tuyo y será totalmente válido, pero te aseguro que el amarnos los unos a los otros sí es lo tuyo, porque es lo que nos corresponde a todos. Y eso es lo que está por encima de los niveles de disfrute. Por eso cuando el presidente John F. Kennedy se posicionó como nuevo presidente de los Estados Unidos, dijera en su discurso, no preguntes qué puedes hacer, qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país, decía el presidente John F. Kennedy. Hoy, parafraseando a este hombre notable, yo quiero preguntarte, comencé preguntándote mejor, ¿qué puede hacer el espiritismo por usted? Ahora quisiera acercarme a cerrar para decir, ¿qué puedes hacer tú por el espiritismo? Y no me refiero por el espiritismo, porque muchos pueden decir, yo no soy espírita. No, no. Recuerda que la moral de Jesús y el espiritismo son la misma. ¿Qué puedes hacer tú por Jesús? ¿Cómo así? ¿Yo puedo hacer algo por Jesús? Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él está esperando que lo hagas. Y cada vez que lo haces por uno de sus hijos del Calvario, es por Él que lo estás haciendo. Entonces quiero que reflexiones y pienses, que juntos pensemos, ¿qué puedo hacer por Jesús? Porque Él, el Cristo, pudo quedarse en el infinito y sin embargo escogió venir a guiarnos. Escogió venir y vivir esa semana que acabamos de pasar, denominada Semana Santa. Esos días de la pasión, desde el momento en que lo recibían o lo recibíamos quizá, entre alegría cuando Él iba en su burrito, y nosotros lo recibíamos con algarabía para solamente horas después decir, liberten al ladrón y crucifiquen al Mesías. Y aún así, Él aceptó venir para guiarte a ti, para guiarme a mí, para guiarnos a todos. Por eso, obremos bien, amemos y sirvamos siempre, para que llegado el momento podamos llegar con la paz de conciencia a Jesús y decir gracias, porque el espiritismo, tú Jesús, hiciste mucho por mí y yo me esforcé día a día por hacer algo por ti, esforzándome por ser mejor internamente. Agradezcamos a Dios la oportunidad que nos da de aprender de Él juntos y dispongámonos entonces para la terapia de paces.